Hasta el día de hoy se sigue recordando el deceso del hijo del perro aguayo, ya que un luchador joven, que era bastante popular y querido, se fue así de repente. Me atrevería a decir que es la tragedia más impactante de la historia de la lucha libre mexicana. El 20 de marzo de 2015, Aguayo luchó en una lucha en parejas, haciendo equipo con Maní contra Rey Mysterio Jr. y Extreme Tiger en un show en Tijuana, Baja California, el cual fue realizado por la promotora de Crash. Durante la lucha, Mysterio usó un Earth Scissors Takedown para sacar a Aguayo del ring, pero al momento de salir no iba con el impulso necesario, por lo que se pegó en la nuca con el filo del ring. A pesar de eso regresó al ring para continuar con el show. Rey Mysterio entonces mandó a Manica a la cuerda intermedia para realizar su movimiento final, el 6-1-9. Aguayo subió para atacar a Mysterio, pero recibió un dropkick en la espalda media para también caer a la cuerda intermedia. Cuando Mysterio aplicó su 6-1-9, solamente Manik salió volando de las cuerdas, y Aguayo quedó inconsciente. La lucha continuó, pero finalmente terminó cuando Mysterio cubrió a Manik. Konnan intentó revivir a Aguayo a orillas del ring sacudiéndolo. Funcionarios más tarde se llevaron a Aguayo fuera del ring. Cuando los paramédicos llegaron, Aguayo fue llevado al Hospital del Prado, donde fue declarado muerto a la 1 a.m. el 21 de marzo. Según el anuncio inicial del hospital, Aguayo murió por un traumatismo de columna cervical, al parecer como consecuencia de la dropkick de Rey Mysterio, que lo impulsó y provocó que las cuerdas del ring le fracturaran el cuello. La causa de muerte más tarde fue anunciada como paro cardiorrespiratorio, debido a un accidente cerebrovascular causado por la fractura de 3 vértebras. Debido a la mala salida del ring al principio de la lucha, los resultados de la autopsia mostraron que Aguayo se rompió las vértebras C1, C2 y C3. El médico forense declaró que esto sucedió en 2 momentos diferentes del impacto y que Aguayo murió casi instantáneamente. En el momento del incidente, Aguayo no fue asistido inmediatamente por un médico y en realidad fue quitado del ring en un pedazo de madera en lugar de una camilla, algo de lo que el promotor de The Crash trata de evitar de hablar cada que se le pregunta de la muerte de Aguayo. El hecho de que sacaran a Aguayo de esa manera del ring condujo a algunas críticas a los organizadores del evento. Sin embargo, el médico forense declaró que no hizo ninguna diferencia. La Comisión de Lucha Libre de Tijuana después explicó que el médico estaba tras bastidores, atendiendo a 2 de otras lesiones ocurridas durante el espectáculo. Una de esas heridas fue una lesión en la columna, y no querían quitar a ese luchador de la camilla en la que estaba, por lo que usaron la madera contrachapada para mover a Aguayo del ring. Los médicos trabajaron en resucitar a Aguayo por más de 1 hora antes de declararlo muerto. El 21 de marzo, el Procurador General de Baja California anunció que llevaría a cabo una investigación sobre la muerte de Aguayo y las circunstancias que la rodean para determinar si existía la posibilidad de cargos criminales a presentarse. Aguayo fue incinerado en Guadalajara el 23 de marzo de 2015, dejando una tristeza inmensa en la afición de la lucha libre mexicana. Hasta el día de hoy se sigue recordando al hijo del perro Aguayo, ya que no solo dejó una de las mejores fracciones de la historia de la lucha libre, sino que él llegó a la memoria y recuerdos de sus aficionados, que hasta el día de hoy lo recuerdan. En la historia de la lucha libre profesional hemos tenido accidentes los cuales han sido sumamente horribles, y no hablemos de los luchadores que desgraciadamente pasaron sus últimos momentos en un ring. El día de hoy quiero hablar de la cual para mí es una de las peores tragedias de la historia de la lucha libre profesional, si no es que tal vez estemos hablando de la peor lesión que ha tenido un luchador. La carrera de Yoshihiro Takayama es excepcional, ya que el señor tuvo el privilegio de luchar contra los más grandes luchadores de todos los tiempos como Mitsuharu Misawa, Kenta Kobashi, Toshiaki Kawada, Kensuke Sasaki, entre muchos más, y de hecho Takayama es de los pocos luchadores que logró conquistar los 3 máximos campeonatos de la lucha libre profesional en Japón y de la lucha libre mundial, el campeonato máximo GHC, el campeonato triple corona de la All Japan, y el prestigiosísimo campeonato peso pesado IWGP. Para que se den una idea de lo horrible que fue
fue la lesión de Yoshihiro Takayama. Basta con decirles que la lesión de Hayabusa, aunque también fue horrible, aún así Hayabusa quedó paralítico, pero por desgracia Yoshihiro Takayama no corrió con la misma suerte, ya que él quedó parapléjico. Desgraciadamente da mucha tristeza que la lesión de Takayama fue por un accidente, por un momento de mala coordinación, un mal momento que puede tener cualquier luchador, pero por desgracia este mal momento terminó cambiándole la vida a Takayama para siempre, ya que a la hora de hacer una maroma para hacerle el pin a su oponente, su cabeza se fue de más, lo cual provocó que se lesionara la médula espinal cervical, lo cual provocó que Takayama quedara inconsciente, y evidentemente accidente fue el que provocó que quedara parapléjico, evidentemente, al igual que deceso de Mitsuharu Misawa, en donde no tenemos disponible la lucha más que solo algunas imágenes. En el accidente de Yoshihiro Takayama es igual, ya que en la empresa en donde sucedió el accidente de DT Pro Wrestling no ha liberado ni liberará esta lucha en donde Takayama queda parapléjico, esto evidentemente por respeto al luchador, así que esa lucha se quedará como un infame grial, no diría que como un lost media, ya que la lucha existe y no es un misterio. Takayama sigue rehabilitación, y aunque el señor de vez en cuando ha tenido algunos problemas de salud, afortunadamente cuando fue su lesión Takayama fue apoyado por muchos compañeros y amigos más cercanos. Esta historia de Takayama es un ejemplo de, aunque seas el mejor luchador o seas muy cuidadoso en tus luchas, desgraciadamente nadie sigue estando exento de un horrible accidente, y de cómo de un momento a otro tu vida puede cambiar para siempre. Se ha hablado una y otra vez de su tragedia infinidad de veces, se ha debatido si de verdad fue una negligencia o accidente, pero de lo que mucho olvidan es que posiblemente este hombre junto a Kenny Omega o Chris Benoit sea posiblemente el tercer mejor luchador canadiense de todos los tiempos, incluso superando a su hermano la excelencia en el ring. Más allá de su tragedia, a veces las personas olvidan que Owen Hart fue un verdadero prodigio en el ring, desde su entrenamiento en la legendaria mazmorra de su familia hasta sus primeros pasos en la lucha libre en la empresa de su familia, la Stampede Wrestling. Owen destacó luego ya que su increíble estilo técnico acrobático era impecable, luciendo excelente. Me atrevería a decir que Owen Hart lucía mucho mejor en el ring que incluso su hermano Bret, ya que sus acrobacias y estilo técnico lo hacían ver como un luchador distinto, un luchador especial. Era inevitable que un luchador como Owen no recorriera el mundo, incluso fue campeón junior IWGP en esa época en donde apenas otros grandes luchadores como Liger, Chris Benoit, Último Dragón, el Gran Sasuke estaban haciendo la división junior de Japón como una de las mejores eras de la lucha libre profesional. De hecho, recordemos que siempre se hablaba de una lucha entre Chris Benoit y Owen Hart en la Stampede Wrestling, aunque desgraciadamente esa lucha no se ha encontrado, pero justamente en aquella legendaria época de los juniors en Japón, hay otra lucha la cual está disponible en YouTube entre Chris Benoit como Pegasus Kid en contra de Owen Hart, y aunque desgraciadamente la lucha dura un poco menos de 13 minutos, eso no quita que sea un grial, ya que no hay otro material en C donde enfrente Owen y Benoit, aunque no se pierde la esperanza de que un día su lucha de la Stampede Wrestling sea liberada. Es muy triste pensar que en aquel evento Over the Edge de 1999, mientras Owen caía hacia su trágico final, lo único que dijo al final fue cuidado. De hecho, recordemos que varios luchadores que participaron en ese evento dejaron en claro que fue muy duro e incómodo luchar en aquel ring, ya que incluso el ring estaba manchado de la sangre de Owen, y también tenía un hueco que se hizo cuando el cuerpo de Owen cayó a la lona. Es inevitable no sentir incomodidad o tristeza al ver el tan trágico final de un gran luchador que por razones externas, por un accidente o negligencia, no pudo convertirse en el mejor Hart de todos los tiempos. Aunque también seamos sinceros, se dice que antes de su trágico final Owen Hart ya estaba pensando en retirarse, ya que él quería pasar tiempo con su familia. Eso nos podría dar a entender que Owen ya estaba bastante satisfecho con su carrera como luchador y que solo le hacía falta pasar tiempo con lo que más amaba, su familia.
Otro gran luchador el cual falleció de repente fue Shinya Hashimoto, uno de los luchadores más duros en cuanto al gran estilo recio que se maneja en Japón. Hashimoto se especializó en karate y judo. Después, con tan solo 19 años, entró al legendario dojo de la New Japan Pro Wrestling. Recordemos de Hashimoto junto a Keiji Muto y Masahiro Chono formaron los tres mosqueteros de la New Japan Pro Wrestling, el cual la mayoría del público considera que fue la mejor versión de este trío. Shinya Hashimoto no solo se convirtió en una de las caras principales de la New Japan Pro Wrestling, sino que aparte logró conquistar el prestigiosísimo campeonato IWGP, y también conquistó el G1 Climax en 1998, el cual es un logro sin precedentes, ya que todos sabemos lo complicado que es que un luchador llegue a ganar el G1 Climax. Hashimoto siguió con la empresa hasta a inicios de los 2000, cuando decidió dejar la empresa y así fundó la suya. Hashimoto fundó Pro Wrestling 01, y ahí luchó hasta el final de sus días. El 11 de julio de 2005, se dio la noticia de la muerte de Hashimoto, causada por un aneurisma cerebral. Shinya fue declarado muerto a las 10:36 am en ruta al hospital. Su hermana, Masanari, comunicó que Hashimoto se había estado quejando de dolores en el pecho la semana anterior, pero no le había dado importancia y no había contactado con su médico. Así fue como tan de repente un luchador que había conquistado lo más prestigioso en la lucha libre se había ido de repente, aunque a pesar del fallecimiento de Hashimoto, siempre queda ese sabor de boca de que él fue una gran estrella en la lucha libre, al igual que sus compañeros Keiji Muto y Masahiro Chono. Conquistó el G1 Climax y el campeonato máximo de la empresa. Aparte, recordemos de Hashimoto fue de los pocos luchadores que llenaban a reventar el legendario Tokyo Dome, hazaña la cual no ha podido ser replicada por un luchador en la actualidad. Así que, a pesar de su muerte con tan solo 40 años, tengo la creencia de que Hashimoto estuvo satisfecho con su trabajo. En la historia de la lucha libre profesional hemos visto cientos de lesiones y accidentes, pero particularmente hay una que sin duda es una de las más horribles y que pudo haber terminado en una tragedia. Esta lesión le ocurrió al primer Pentagon. Sufrió un paro cardiorrespiratorio debido a un impacto en la cervical que le causó un choque con su médula espinal. Actualmente el nombre de Pentagón se asocia con la frase Cero Miedo, el cual indudablemente llevó el personaje a lo más alto. Sin embargo, recordemos que no fue el primero en usar este personaje, sino que Jesús Andrade Salazar fue el primero en usar este personaje y quien creó un misticismo sobre este personaje, una especie de maldición en el personaje. Jesús Salazar comenzó en el ámbito de la lucha libre como Moro, nombre que heredó de su padre, pero pronto pasó a ser Espanto Jr. cuando se presentó, en 1984, dentro de la antigua empresa mexicana de lucha libre hoy conocida como el Consejo Mundial de Lucha Libre. Teniendo el personaje de El Espanto empezó a tomar relevancia, de tal forma que Antonio Peña lo escogió como una de sus fichas clave para la recién creada AAA en 1992. Firmó con AAA para volverse una figura más o menos con relevancia, pero poco a poco el personaje dejó de gustar a los directivos y al público, en lo que parecía un ciclo sin fin. Llegaría una segunda oportunidad para él, primero como el Santo Negro, personaje el cual fue sumamente polémico y poco original, y ya después tuvo el personaje de Pentagón. En 1995 debutó como Pentagón, donde inmediatamente se ganó el cariño o pudo retomar más relevancia. Jesús Salazar sabía cómo cautivar al presente, de tal forma que superó en popularidad a su némesis, Octagón. Todo marchaba bien a la perfección, podríamos decir, hasta que llegó el terrible accidente. Durante una función en Aguascalientes, un 6 de marzo de 1996, en una lucha de tercias entre La Parka, hoy en día La Park, Octagón y Rey Mysterio Jr., frente a Psicosis, Pierrot Jr. y Pentagón. En una secuencia La Parka lanzó por los aires a Pentagón, quien cayó como sentado demasiado, a tal grado de exponer sus cervicales. Cuando este último impacta el suelo, de inmediato las cervicales chocaron con su médula espinal para ocasionarle un paro cardiorrespiratorio. En un abrir y cerrar de ojos, perdió la vida sobre el ring, y esto no es broma, literalmente estuvo muerto por segundos. No tardaron mucho en trasladarlo al hospital. Dentro de la ambulancia estaba recibiendo RCP para reanimarlo, pero los intentos fallaron.
Al llegar a urgencias los desfibriladores se unieron para regresarle el pulso. Tardaron casi 8 minutos para traer de vuelta a la vida a Pentagón. Días más tarde despertó de un coma que pudo dejarlo en un estado vegetativo, aunque, en el mejor de los casos, su capacidad psicomotriz se vio afectada. En varias ocasiones ha confesado que durante su estadía en el hospital tuvo pensamientos suicidas e incluso intentó, en una ocasión, quitarse la vida. Fueron momentos muy difíciles para el primer Pentagón. Sin embargo, en tan solo 2 meses empezó a volver a caminar. No fue fácil volver a llevar una vida común, pasó tiempo para volver a pensar en la lucha libre, pero esa idea se fue renegando para pasar paulatinamente al olvido. Actualmente, Jesús Andrade Salazar comparte su experiencia. Su historia es un claro ejemplo del alto riesgo en el cual están involucrados los luchadores en cada función. Asimismo, el nombre de Pentagón es portado por el actual Pentágono Penta Cero Miedo, el cual todo apunta a que rompió con esa especie de mala suerte que habían tenido los portadores del personaje. Innegablemente Josie es la mejor lucha libre femenina del mundo, y ni se diga de su época dorada en los 90s, en donde indudablemente el mundo presenció a las mejores luchadoras del mundo. Nombres como Kyoko Inoue, Manami Toyota, Aya Kon, Mayumi Ozaki, Akira Hokuto entre otras demostraron que la lucha libre femenina japonesa estaba simplemente en un nivel de otro mundo, y entre muchas de esas luchadoras estaba Plum Mariko, la cual fue entrenada en la empresa JWP original, aunque realmente lo especial de Plum Mariko es que ella era una luchadora más técnica y de submisiones, ya que antes de ser luchadora profesional ella practicó sambo ruso, así que definitivamente Mariko era diferente a otras luchadoras que tenían un estilo no tan notorio. Desgraciadamente, aunque Mariko lo tenía todo para ser una gran figura en la lucha libre, desgraciadamente sufrió varias contusiones cerebrales a lo largo de su carrera como luchadora, ya que recordemos que Josie, a pesar de ser la mejor lucha libre femenina, es innegable que tiene un estilo bastante salvaje, el cual la hacía bastante susceptible a los golpes. La verdadera tragedia que sufrió Mariko fue el 15 de agosto de 1997, ya que ella y Comando Bolshoi se enfrentaron a Mayumi Ozaki y a Rieko Amano, pero en un momento del combate Mayumi Ozaki le aplicó a Mariko su clásico ligero bomb, el cual era un movimiento que Mayumi Ozaki usaba en todas sus luchas. Después de que Mayumi le aplicara el movimiento a Mariko, esta no se volvió a levantar de la lona. De hecho, sus mismas compañeras dicen que estaba roncando, algo que indicaba que el cerebro de Mariko estaba sangrando. Mariko fue ingresada a un hospital cercano, se le hizo una cirugía cerebral, pero desgraciadamente su cabecita y su cuerpo no aguantaron más y fue declarada muerta. Este caso personalmente se me hace muy triste y doloroso, ya que es innegable que a Mariko no pudo mostrar todo de lo que en realidad era capaz como luchadora, una luchadora que a mi opinión es única, ya que es muy difícil ver a una luchadora que realmente se especialice en el estilo más técnico y de submisiones. Sin duda Plum fue la luchadora que el mundo y la vida no le dieron la oportunidad de demostrar de lo que realmente era capaz, pero lo que podemos hacer como fantásticos es mantener el recuerdo de Mariko, ya que luchadoras como ella son inigualables y especiales. A más de 15 años de su fallecimiento, sigue siendo recordado como el mejor luchador de todos los tiempos, siendo solo igualado por los mejores luchadores de la historia como Kenny Omega, Will Ospreay, o sus máximos rivales Kenta Kobashi y Toshiaki Kawada. Mitsuharu Misawa no solamente es posiblemente el mejor luchador de todos los tiempos, sino que es considerado por los fanáticos de la lucha libre como el verdadero coleccionista de luchas de 5 estrellas, el Rey Esmeralda, considerado por muchos fanáticos como el mejor luchador de todos los tiempos. Dejó un legado eterno en la lucha libre profesional, ya que es un luchador simplemente irrepetible. En los primeros años de su carrera, cuando se despojó del personaje de Tiger Mask, tenía un estilo aéreo, pero desgraciadamente por el paso del tiempo y lesiones, optó por usar un estilo más recio y a ras de lona, aunque sinceramente Misawa se adaptaba bien con cualquier oponente. Desgraciadamente las lesiones y el dolor fueron aumentando en lo largo de los años, ya que ustedes saben que en cualquier lucha que estuviera involucrado Misawa era evidente de que iba a ser una lucha demasiado dura. De hecho, recordemos que en la década de los 2000, a pesar de que la mejor
época de Misawa ya había pasado. Aún así dio una de las mejores luchas de la historia de la lucha libre cuando enfrentó a Kobashi en el 2003 en el evento Navigate for Evolution. Esta lucha simplemente es un antes y después en la historia de la lucha libre. De hecho, me atrevería a decir que es incluso mejor que las luchas que Misawa y Kobashi habían tenido anteriormente, o incluso mejor que la saga de Kawada y Misawa, la cual recordemos que también tienen grandes combates. Después de este gran combate, Misawa nunca volvió a tener otra lucha de 5 estrellas, y aunque es verdad que también tuvo otras luchas muy buenas en los 2000 como con Yoshihiro Takayama, Takeshi Morishima o Toshiaki Kawada, la realidad es que su prime ya había pasado. Pero por desgracia fue en el 2009 cuando su tragedia sucedió. En el 2009, y a pesar de su tan deteriorada salud por la exigencia del deporte, Mitsuharu Misawa retó a los campeones por pareja de la GHC, Akitoshi Saito y Bison Smith, a una lucha por sus títulos, en la cual Misawa estaría acompañado de Go Shiozaki. La lucha se llevó a cabo el 13 de junio de 2009, durante las grabaciones de un show de Noah. En dicho encuentro, Misawa recibió un suplex por parte de Akitoshi Saito, desvaneciéndose a los pocos minutos. Al instante se detuvo la lucha, y Misawa fue llevado de inmediato al hospital, donde fue declarado muerto a las pocas horas. Tenía 46 años. Su causa de muerte nunca se hizo pública. Lo único que no ha desvelado del incidente es el momento en el que Misawa es atendido por los paramédicos después de la lucha. Esto se hizo con el fin de pasarlo por los noticieros de Japón. Más allá de esto, nada oficial ha sido mostrado, con el fin de mostrar respeto ante una personalidad tan amada como lo era Mitsuharu Misawa. Se sabe que el usuario de YouTube Kimidori3 Takoyaki grabó la lucha completa desde las gradas con su cámara, pero se ha negado a revelarla al público por respeto a Misawa. En su lugar, ha subido los momentos antes y después de la lucha, y pues es evidente que esta lucha en donde Misawa se desvanece en el ring también la podríamos considerar como una lucha infame o como un trágico grial. Misawa siempre será recordado como posiblemente el mejor luchador de la historia, que tuvo que pagar un precio muy alto para tener ese mote, aunque sinceramente el recuerdo y el legado de Misawa vivirá para siempre. En la historia de la lucha libre mexicana, desgraciadamente ha habido decesos muy desafortunados, tragedias, desgracias, que han dejado en shock al público. Accidentes, casos, hay demasiados, como el deceso de Abismo Negro, el ya tan conocido caso del hijo del perro aguayo, el suicidio del villano segundo, la maldición de la ola blanca, entre muchos más, pero particularmente otro de los tantos casos hablados, es el caso de Oro, una figura que con su juventud y su tan notable talento y conexión con la gente, estaba destinado a ser una gran figura. Su deceso a los 21 años fue impactante ya que era demasiado joven, pero con el tiempo se fueron revelando detalles de su deceso, como por ejemplo, se dice que antes de su fallecimiento él quería estar cerca de su familia ya que presentía su terrible final. El 28 de octubre de 1993, Oro hizo equipo con La Fiera y Brazo de Plata para enfrentar a Kaoz, Dr. Wagner Jr. y Jaque Mate, en la Arena Coliseo de la Ciudad de México. Al inicio de la lucha, Kaoz le dio pierrotazo, también conocido como chopo machetazo, se lo dio directo a la parte superior de su pecho, cerca de la garganta, lo que provocó que cayera de espaldas sobre la lona del ring. Continuó luchando unos segundos más, antes de darle el relevo a Brazo de Plata. Durante los siguientes minutos, se le apreció quejándose de dolores en la cabeza sentado a un lado abajo del cuadrilátero, y uno de los dos referís del combate bajó para ver cómo estaba. En el tiempo transcurrido mientras la lucha en el ring aún se desarrollaba, el luchador rápidamente comenzó a perder el conocimiento, por lo que personal de la arena salió para ver qué sucedía. Al ya no responder, fue llevado a los vestidores, lo recostaron sobre una camilla. Una vez ahí, se le declaró muerto a los 21 años de edad. De hecho, cuando se lo llevaron a los vestidores, podemos ver cómo el buen Brazo de Plata le da unas palmadas de ánimo, ya que me imagino que nadie de ahí se esperaba que Oro falleciera así de repente. De acuerdo a su acta de defunción, la causa de su muerte se debió a una hemorragia cerebral y un aneurisma cerebral. De hecho, en el vídeo de su última lucha, podemos ver cómo Oro no dejó de tocar su pecho.
Cuando Oro fue acostado en la camilla perdió la vida, no logró llegar al hospital, pues perdió la vida mientras era trasladado a la ambulancia ubicada a las afueras de la Arena Coliseo. Su hermano Plata llegó para saber cuál había sido la causa de su deceso. La causa de su deceso fue un derrame cerebral, como ya habíamos dicho anteriormente, una leyenda bastante aterradora que, si no mal recuerdo, que contó el luchador Puma Kindle, contó que una de las personas involucradas en la lucha, o una de las personas que ayudaron a llevar a Oro a los vestidores, contó que cuando Oro muere en la camilla, se le queda viendo directamente a los ojos, o a una persona, dejando una imagen algo aterradora, aunque quiero recalcar que dejo esto como una leyenda urbana ya que no recuerdo bien quién la contó. A pesar de haber pasado más de 30 años, todavía la afición sigue recordando a Oro, ya que era una estrella en ascenso que pudo haber llegado bastante pero bastante lejos.